Bueno, buen día a todos. Espero que estén muy bien esta mañana. Está un poquito más fresco que el día de ayer, pero en parte es bueno porque nos mantiene más despiertos, nos mantiene más alerta para poder seguir aprendiendo lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo les quiero comentar, tengo un ex compañero de trabajo con el que hasta el día de hoy conversamos. Se llama Matías Rodríguez y me escribía hace unos días, me mandaba un mensaje y me decía: Rodrigo, estoy un poco preocupado. Yo le decía: ¿pero por qué estás preocupado? No, porque me acordé mucho de lo que tú me dijiste en algún momento de este tema del fin de los tiempos. ¿En serio? Le dije: sí. Y tengo una duda, me decía. Rusia, ¿es el oso, me decía, que aparece en Daniel? Bueno, si algo tengo claro, que todos los que estamos acá sabemos que Rusia no es el oso. ¿Ya? ¿Y por qué le comento esto? Porque hay cosas que hemos aprendido que a veces nosotros no le tomamos el peso. Hay gente, le estoy hablando de un compañero que es muy culto, tiene una cantidad de estudios enorme, pero él no es capaz de distinguir las señales de los tiempos. Y desde el día de ayer y el día de hoy nosotros eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a distinguir las señales de los tiempos. No menospreciemos de verdad lo que hemos estado aprendiendo, porque el Señor en su momento lo utilizará. A alguien le contaba ayer que recuerdo que el primer seminario que yo participé fue en agosto, fines de agosto del 2001, y fue un seminario de profecía. Para ser franco, no tenía claridad de todo, pero muchas cosas de las que vimos en ese momento, hoy las he ido reforzando y las he ido aprendiendo con mucho más profundidad. ¿Me ayudan con la primera, por favor? La siguiente. Entonces, nos toca el día de hoy hablar acerca de Daniel, capítulo 9. Y Daniel, capítulo 9, está dividido en dos partes. Una parte que es la oración de Daniel, que no vamos a profundizar mucho porque tomamos algunos pasajes, de lo contrario nos tomaría toda la mañana. Y la segunda parte de Daniel, capítulo 9, habla acerca de esta famosa profecía de las 70 semanas, donde trataremos de clarificar lo más posible y que queden los conceptos generales, de manera que nosotros podamos manejar y entender, como dijimos, las señales de los tiempos. Entonces, Daniel 9, del 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces colocamos una pequeña línea de tiempo para tener un panorama histórico. Ayer nos comentaba Daniel García respecto de esta separación de Israel en el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá, y el reino del norte hizo lo malo delante del Señor, no tuvo ningún rey que se rindiera delante del Señor, y fue tomado por los asirios. Y aproximadamente 100 años después ocurrió un evento. Estaba Josías, rey de Judá, del reino del sur, y él va en ayuda del rey que estaba en Babilonia. ¿Por qué? Porque iba a ser atacado por el faraón Necao de Egipto. Y en esa batalla muere Josías. ¿Quién era su hijo? Joacás iba a ser puesto como rey. Sin embargo, el faraón a su vuelta sacó a Joacás y colocó a otro heredero que se llama Eliakim, lo puso como rey de Judá y le cambió el nombre y lo puso por nombre Joacín. En esa época se estaba levantando el reino de Babilonia, porque ya había caído el reino de Asiria, y hacia el año 605, 606, donde ustedes ven en esa gráfica, Nabucodonosor toma el ejército de su padre, que se llama Nebopolazar, y va hacia Jerusalén. Y lo que hace, básicamente, era un ejército grande y conquista por primera vez Jerusalén. En esa conquista no hubo grandes defensas, no hubo gran oposición, pero sí hubo dos cosas que nos relataron ayer. La primera es que Nabucodonosor tomó algunos de los utensilios del templo y se los llevó a Babilonia a colocarlos en el templo de los dioses que ellos tenían ahí. Y lo segundo que hizo, tomó a los príncipes
¿Se acuerdan que comentaron ayer a la gente que era con más educación, que tenía esta templanza, que creo que ninguno de los que estamos acá tal vez podríamos calificar para aquello? Eran los príncipes y se los llevó hacia Babilonia. Joacín, que estaba como rey en ese momento, él de alguna manera queda liberado, pero queda a merced de Nabucodonosor. Años más tarde, él también se levanta, y eso ocurre en el año 598 a.C., y vuelve nuevamente Nabucodonosor, pero ahora vuelve de manera diferente. Destruye parte de la ciudad y toma cautivo a todo el pueblo, quedando solamente los pobres de la tierra, los deja en Jerusalén. Algunos historiadores dicen que hacia el año 605 lo que parte es la cautividad y hacia el año, la servidumbre, y hacia el año 598 lo que parte es la cautividad de Jerusalén. Nabucodonosor destituye a quien estaba como rey ahí y deja a Sedequías. Y Sedequías, años más tarde, se alza nuevamente en contra de Babilonia, en contra de Nabucodonosor, y ahí es donde vuelve nuevamente Nabucodonosor y destruyen completamente Jerusalén, con la poca gente que quedaba. ¿Quién estaba entre ellos? Estaba Jeremías, porque Ezequiel ya había partido en la segunda captura. Y en ese momento destruyen absolutamente todos. Y la mayor cantidad de los historiadores dicen que en ese momento, en el 589 a.C., parten las desolaciones realmente de Jerusalén, que es lo que había profetizado el profeta Jeremías. Sigamos entonces a Jeremías 25, del 11 al 12. Dice: toda esta tierra, que es Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Como les comentaba, la mayoría de los historiadores dicen que eso parte en el 589, que es cuando parten las desolaciones, que es la última incursión de Babilonia en Jerusalén. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Muchas cosas habían ocurrido en este instante, pero había una en particular para entender por qué eran 70 años. Porque uno podría decir, ¿por qué no fueron 50? ¿Por qué no fueron 25? ¿Por qué no fueron 10? Pero 70 años en particular tiene que ver con un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel durante el tiempo que estaban en la tierra prometida. ¿Qué dice Levítico 25, del 3 al 4? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. 490 años estuvo el pueblo de Israel en la tierra prometida, y durante 490 años no le creyeron al Señor. Y una demostración de esa incredulidad tiene que ver con esto. Cada 6 años, durante esos 490 años, tenían que cultivar la tierra, pero el 7º año tenían que dejar descansar la tierra. Pero durante los 490 años que estuvo Israel en la tierra prometida, no cumplieron esto. Entonces, si saco yo la cuenta, por cada año que no cumplieron durante esos 490 años, nos da la cifra de 70 años. Por no haber cumplido este mandato, Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Veamos lo que dice Levíticos 26, del 33 al 34. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Esto se encontraba leyendo entonces Daniel cuando comenzó su oración. Estaba a punto de cumplirse el tiempo de las desolaciones.
era pronto a cumplirse el tiempo de los 70 años. Y él comenzó a leer Jeremías y se encontró con esta promesa. Y esta promesa, esta profecía que estaba en Jeremías, es la que movió a Daniel a la oración. Qué interesante tal vez para nosotros que algunas personas dicen, mira, mis tiempos de oración son tan cortos, tal vez nos falta ir a la palabra, nos falta ir a la Biblia para aprender a orar. Mientras yo más leo la Biblia, entonces yo más oro la Biblia. Y Daniel tenía claro eso. Daniel no estaba pidiendo por una emoción, no estaba pidiendo por un capricho, sino que él se encontró con una promesa que estaba en Jeremías, que la recordó y dijo, voy a orar por esta promesa, porque el tiempo está a punto de cumplirse. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Destaco esto porque ayer Andrés Espejo en la tarde nos contó las características que el pueblo de Babilonia tenía o aplicaba con la gente que llevaba cautivo. ¿Se acuerdan o no? Les cambiaban el nombre, había una cultura completamente diferente, les cambiaban la alimentación, es decir, cambiaban completamente su identidad. Y Daniel en ese momento podría haberse levantado de manera orgullosa y haber dicho, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué nos ocurrió esto? ¿Por qué yo estoy pagando esto si yo no tengo nada que ver con lo que hicieron anteriormente? ¿Por qué tengo que estar yo pagando por lo que hicieron mis padres, mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos? Pero él, en vez de tener una actitud orgullosa delante de Dios, dice que hubo 3 características en su oración que están destacadas ahí, que son ayuno, cilicio y ceniza, que demuestran la humillación que tenía en su oración Daniel. Él no se presentó de manera altiva diciéndole, Señor, está a punto de cumplirse este tiempo. ¿Por qué no lo acelera, Señor? O sea, ya, ¿no te parece que ha sido mucho tiempo el que hemos sufrido acá? ¿No te parece que es demasiado que ya...? Pero él, en vez de eso, presenta su corazón humillado delante de Dios. Vamos a ver por qué. Daniel 9, del 4 al 6. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Yo tengo 2 hijos pequeños y cada vez que me toca tal vez hablar con ellos, corregir algún comportamiento, siempre es que, ¿no es cierto? Es que mi hermano me hizo esto, es que el otro niño hizo esto, es que... Y siempre hay una excusa. Y créanme que a veces me miro y yo no soy muy diferente cuando me coloco delante del Señor. También encuentro excusas de las circunstancias son las que me movieron a esto. Las circunstancias son las que me obligaron a que yo tuviera que hacer esto. Es que eran tan las circunstancias, Señor, Señor, si tú me entendieras, si tú realmente me conocieras lo que me pasó, como si el Señor no supiera, pero si tú realmente supieras, Señor, en la condición en la que estaba, si tú realmente supieras lo que esa gente estaba haciendo, si tú realmente supieras lo que me ocurrió, si tú realmente supieras lo que me dijeron, son excusas, ¿o no? Fíjense que Daniel, y aparece destacado ahí, por favor, ¿cuál es la palabra que más se repite en esta oración? Hemos, ¿cierto? Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Esto pudiese sonar un poco contradictorio. Yo sé que todos tomamos el desafío que nos hizo Juan hace algunas semanas y leímos todos los capítulos de Daniel. Y es interesante que en el capítulo 6 de Daniel, el capítulo 6 es contemporáneo con el 9. Fíjense que el 7 y el 8 son anteriores, donde está el último rey de Babilonia, pero el 7 y el 9 son contemporáneos. Ya cuando usted lo lea, entonces en la línea del tiempo, el 7 y el 9 van juntos.
y el 6 y el 9 son posteriores al 7 y el 8. ¿Ya? El 6 con el 9 son como contemporáneos. En ese momento, en el capítulo 6, dice que se levanta Darío y él lo que hace es instituir 120 gobernadores o sátrapas para su reino. Y sobre estos coloca a 3. Y sobre los 3 coloca uno, que era el principal. ¿Y quién creen ustedes que era? Daniel. Eso molestó a muchos de los que estaban ahí, que también eran sátrapas y también querían ser gobernadores. Eso como que, no, pero ¿por qué tú? O sea, Daniel, ¿qué tienes tú de especial? ¿Por qué no soy yo? ¿Ya? Y yo creo que Daniel también se miraba y dice, pero si no soy yo, es el Señor el que me colocó en esta posición. ¿Ya? Y todos los sátrapas buscaban cómo acusar a Daniel en algo. Todos, absolutamente todos. Encontrarle algo, no, es que mira, es que habló mal del rey. Y dice que durante tiempo estuvieron buscando y no encontraron absolutamente nada en qué acusar a Daniel. Nada. Excepto en una cosa. En la oración. Entonces es un poco contradictorio si uno se pone a pensar, es que el capítulo 6 me dice que no encontraron nada y acá en este capítulo me dice que hemos. Este tiene dos connotaciones. La primera es que efectivamente Daniel, al igual que Nehemías, él se hizo parte del pecado del pueblo. Se identificó con su pueblo. Él no dijo, ellos fueron los que hicieron y yo no tengo nada que ver con esto. O sea, yo estoy pagando acá justo por pecadores, diría Daniel. Pero dice, no, porque es mi nación. Yo amo mi nación. Yo amo a mi pueblo. Y yo tengo que identificarme con aquello. Pero tiene una segunda connotación. Los sátrapas y los gobernadores solamente veían lo que era visible. ¿O no? Lo que estaba a la vista. Pero ahí le dice que solamente Dios puede ver el corazón del hombre. Si Daniel dice que hemos pecado, es porque Daniel entonces pecó. Hasta el momento, al menos en la Biblia mía y hasta donde yo, en la teología que hemos aprendido, nadie puede ser libre de pecado, ninguno, ¿no es cierto? No, pero solamente el Señor ha podido cumplir a cabalidad la ley, absolutamente ninguno. Fíjese que leyendo hoy día en la mañana el Salmo 19, David dice, líbrame de mis errores, pero líbrame de los que me son ocultos. Y puede ser que en este tiempo de oración de Daniel, él fue a la palabra y tal vez Daniel y todos encontraban que Daniel era como el estándar. Así, Daniel era, hoy si alguien, yo quiero ser como alguien, quiero ser como Daniel. Daniel cumple pero todos los requisitos, es como el cristiano perfecto. Pero en la intimidad Daniel decía, Señor, cuando yo veo tu palabra, veo que no califico para esto. No califico. Entonces vemos en Daniel un espíritu de humillación y vemos que él se identifica con su pueblo, pero él se da cuenta que cuando va la palabra de Dios, efectivamente, incluso Daniel necesita sanidad. Hemos. Pecar significa no dar en el blanco. No dar en aquello que Dios ha dispuesto para mi vida. Es lo que es perfecto para mí. No es lo bueno, no es lo más o menos, sino que es pegarle pero en el centro de la voluntad de Dios. Y Daniel tal vez no apuntó personalmente, y obviamente sabemos que como pueblo no apuntaron perfectamente en el centro de la voluntad de Dios. La iniquidad habla acerca de la justicia, de la maldad, cómo el pueblo de Israel efectivamente tomó decisiones que iban en contra de Dios. Hacer impíamente significa no tomar en cuenta a Dios. Hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Actuar impíamente significa no tomar en cuenta a Dios. Pero estamos hablando incluso en aquellos detalles que uno diría, pero ¿cómo le puedo preguntar esto al Señor? Bueno, cada vez que yo tomo mi vida, porque muchas personas dicen, pero si yo no hago nada malo, ¿o no? Y muchos pudiesen pensar eso, Daniel. Yo no hago absolutamente, no le hago mal a nadie. Pero Daniel dice que él puede haber actuado impíamente, no tomando en cuenta a Dios. Eso fue entonces lo que motivó a Daniel. Lo motivó en la oración. Una promesa que había en Jeremías. Él se da cuenta que el pueblo de Israel no estaba sufriendo única y exclusivamente porque era una casualidad, porque
a Dios se le olvidó Israel y que en un momento Dios se quedó dormido y que chuta, algo pasó. Estaban simplemente sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y Daniel dice, lo que estamos viendo nosotros en este momento no es injusto, al contrario, es lo justo, es la justicia de Dios. Justicia es recibir lo que merecemos. Y Daniel dice, Dios ha sido justo. Y yo voy a apelar a la misericordia de Dios, no a la justicia ni mía, dice. Que Daniel no, en ningún momento, los invito también en su casa a que puedan profundizar un poco más. Daniel no apela a la justicia propia, que pudiese haber sido el estándar del hombre justo. Daniel apela a la misericordia de Dios. Y que él cumple sus pactos. Ese era el espíritu entonces de la oración de Daniel. Oró por la justicia de Dios. Dios es justo, es misericordioso, Señor, y hay una promesa que tú dejaste. Daniel no fue inmediatamente, Señor, quiero tu promesa. No, Señor, lo que estamos viendo es justo. Apelo a tu misericordia. Y para apelar a la misericordia de Dios, primero tengo que reconocer mi pecado. ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿Qué dice Daniel 9:19? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Me gusta esta frase porque Daniel apela a Dios, ¿no es cierto? No apela a sí mismo, dijimos, no apela a su pueblo, y un teólogo años atrás decía que esta oración debiese ser un modelo para la oración para nosotros, donde el sujeto y el objeto de la oración es Dios. Señor, te apelo a ti, que es el sujeto, pero fíjense, no para gloria mía, ni para la gloria de tu pueblo, sino que para la gloria de tu nombre. Su oración es para que el nombre de Dios sea glorificado. No solamente para que el pueblo de Israel esté libre y que se cumpla el fin del tiempo de esta desolación, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Entonces, ese es el momento. En esto está Daniel orando, cuando vamos a ver lo que ocurre y que lo detalla Daniel 9 del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, estaba él en esa oración cuando Dios encomienda a Gabriel a que vaya a darle la respuesta a su oración. Recordemos que él estaba orando por la finalización solo de este periodo de las desolaciones, que es las 70 semanas que Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Pero ¿qué es lo que ocurre? El 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es interesante, entonces recordemos que Daniel está en actitud de oración por esta profecía de Jeremías que hablaba de las 70 semanas que Israel iba a estar cautivo para que se cumplieran las desolaciones, pero el Señor a través de Gabriel le da una respuesta mayor, no solamente de las 70 semanas de la finalización, sino que qué iba a ocurrir con el pueblo de Israel hasta el fin de los tiempos. Y aquí
hay algo que es clave para que podamos entender. Algunos dicen que esta profecía, la que vamos a ver de las 70 semanas, es como la profecía clave, la columna vertebral de todas las profecías, y en realidad donde se acopla en el resto de las profecías. Yo no debiese estudiarlas o investigarlas de manera separada, debiese tener la capacidad de poder ir uniéndolas, ¿ya? Porque de lo contrario puedo llegar a conclusiones que son erradas. Pero hay algo clave acá que, por favor, que usted debe tener en mente. Esta profecía de las 70 semanas es para Israel. ¿Cómo podemos saberlo? Porque dice que 70 semanas han sido determinadas ¿para quién? Para tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, esta profecía es para el pueblo de Israel, de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar durante este periodo de las 70 semanas? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Bueno, es importante entonces entender a qué se refiere con 70 semanas o semanas. ¿Qué son las semanas? ¿Son días? ¿Son años? ¿Qué periodo de tiempo es? Bueno, el término semanas es usado varias veces en el Antiguo Testamento. Hay, como dice ahí, 3 veces está utilizado como algunas unidades acompañadas de días, pero que pueden estar acompañadas de días, 8 veces como periodo efectivamente de 7 días. Es decir, las semanas son 7 días y en otros casos por periodos de tiempo indeterminados. Aparece ahí un versículo que es Génesis 29, 27, que cuenta la historia cuando, y yo creo que todos la sabemos, cuando Jacob va donde su suegro, que en realidad era su tío, que era Labán, ¿recuerdan o no? Y él se ve engañado porque le entregan él estaba enamorado de quién, de Raquel, ¿recuerdan o no? La fiesta tiene que haber estado muy buena en la noche. Ya en la carpa parece que cortaron la luz esa noche, no había luz, bueno, y entró y al día siguiente él ve, no era la que yo quería, ¿o no? Y él va y le va a reclamar a su suegro, oye, pero no es el producto por el cual yo estuve trabajando 7 años, ¿o no? ¿Y qué le dice el suegro? Cumple la semana de esta. Y posteriormente, ¿qué le dice? Que son 7 años. Entonces tenemos también algunas evidencias que semana, esta unidad de tiempo, también el pueblo de Israel o los judíos la ocupaban como años. Ahora, la mayoría de los, sigamos con la siguiente por favor, la mayoría de los teólogos coinciden que en esta profecía en particular, semanas son años. Porque si pensáramos nosotros que fueran días, por ejemplo, yo digo 70 semanas, ok, la multiplico por 7 me daría 490 días, ¿no es cierto? Pero desde ese periodo han pasado mucho más de 490 días, ¿o no? Hasta el día de hoy. Por tanto, sería imposible que fueran días. Y es importante entender también que la unidad de tiempo bíblico para años es de 360 días. Es diferente al calendario juliano que tenemos hoy, que es de 365 días. Se regían por otro calendario, que es la unidad de tiempo para año, eran 360 días. El hecho es que durante estos 490 años, entonces, tenía que cumplirse una serie de objetivos. Por eso que también se dice que es imposible que sean días, porque los objetivos para el pueblo de Israel, para la santa ciudad y para el pueblo, tienen que cumplirse, que son 6 objetivos en particular. El primero es terminar la prevaricación. Prevaricación tiene que ver con rebeldía. Y es nuevamente, y aquí hay una discrepancia con algunos historiadores y teólogos dicen, mira, lo que pasa es que los 3 primeros ya se cumplieron para la iglesia. Efectivamente, nosotros ya seguimos a Cristo y habiéndolo recibido, los primeros 3 ya se cumplieron para nosotros. Pero nuevamente, la profecía de las 70 semanas, ¿para quién era? Para Israel, que dice, para tu pueblo y tu santa ciudad. Por lo tanto, hasta el día de hoy, estos 6 objetivos no se han cumplido. Y eso solamente se van a cumplir cuando se cumplan las 70 semanas, que serían 490 años de 360 días cada uno. Prevaricación tiene que ver con la rebeldía, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel es rebelde porque no ha reconocido a Cristo. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad. El único que puede expiar la iniquidad, que es el pago por el pecado para ser libre de aquello, es el Señor Jesús. Y mientras no le reconozca Israel, no se puede todavía expiar el pecado del pueblo de Israel.
Dice que cuando, vamos a ver más adelante, cuando estén al final de la semana 70, hay una profecía de Zacarías que dice que mirarán al que traspasaron. En ese momento, obviamente, se va a hacer patente esto y va a ser expiado el pecado. Traer la justicia perdurable, eso hasta el día de hoy no ocurre, ni en Israel ni en ninguna parte. Y eso va a ocurrir solamente en el reino del milenio, que estuvimos viendo el día de ayer. Sellar la visión y la profecía. Ya no va a haber más profecías, porque con la venida de Cristo, con su segunda venida, se sellan las profecías. Y por último, ungir al Santo de los Santos. También hay discusión con algunos historiadores, algunos dicen que es ungir a Cristo, pero la mayoría de los historiadores dicen que esta mención es ungir el lugar santísimo o ungir el templo. Entonces, hay una figura que es la siguiente. Ahí tenemos entonces, recuerden que una semana son ¿cuántos? 7 años. Y ahí tenemos entonces que este periodo por el cual van a ocurrir estas 6 cosas para Israel y para la Santa Ciudad tienen que ocurrir en un periodo de 70 semanas que equivale a 490 años. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, perfecto. Vamos a leer entonces Daniel 9 del 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esta es la profecía de las 70 semanas. Algunos dicen, mira, la profecía de las 70 semanas está dividida en 3 partes, que es la primera semana, después vienen son 7 semanas, después vienen 62 semanas, que nos dan 69 semanas, más la última semana sería las 70 semanas. Si ustedes ven ahí, está puesto en, si te devuélvete por favor un poco. Hay 4 colores, porque en realidad la profecía de las 70 semanas está dividida en 4 partes. Y ustedes ven lo que ocurre en cada una de ellas en los diferentes colores. En negro tenemos la orden de la salida, ¿no es cierto?, para restaurar y edificar la ciudad. Y lo que ocurre en ese mismo periodo, que son las 7 semanas, se va a volver a edificar la plaza y el muro. Eso ocurre en las primeras 7 semanas. Luego tenemos 62 semanas, que son las que están con color verde, ¿ya? Que ocurre algo hasta la semana 62, que es la 69 en realidad, ¿ya? Que es el Mesías príncipe, ¿ok? Y luego tenemos un periodo de tiempo que es una brecha, que es donde el Señor lo que hace es parar este cronómetro o reloj profético, lo para. ¿Qué ocurre, al menos que está dicho en esta profecía, qué ocurre entre la semana 69 y la 70? La profecía al menos dice que van a ocurrir 2 cosas. La primera, que se va a quitar la vida al Mesías. Y la segunda es que la ciudad va a ser y el templo van a ser destruidos. Y luego en azul vemos lo que ocurre en la semana 70, que es la última. ¿Es necesario que se repita o no? ¿Está bien? En negro vemos lo que ocurre en las primeras 7 semanas. ¿Qué serían? Las primeras 7 semanas se va a dar la orden para edificar la plaza y los muros de la ciudad. Eso ocurre en la primera semana. Y eso va a ocurrir con una característica, que va a ser en tiempos angustiosos. De las 7 semanas le sumo 62 semanas. 7 más 62 me va a dar 69. ¿Qué va a ocurrir cuando finalice la semana 69? Dice que hay un evento
donde se va a manifestar algo que se conoce como Mesías príncipe. Luego tenemos un periodo entre la semana 69 y la 70 que ocurren dos eventos. Va a morir el Mesías y se va a destruir la ciudad y el templo. Y en la última semana entonces tenemos lo que aparece en color azul. ¿Sí? ¿Está claro así? Perfecto. Vamos con la siguiente, por favor. Ahí está explicado entonces de otra manera más gráfica. Tenemos 7 semanas que desde la Azaría para restaurar la ciudad de Jerusalén y edificar la plaza, vamos a ver posteriormente. Tenemos luego 62 semanas que van a sumar 69, que ocurre este evento del Mesías príncipe, y luego tenemos la parte que dice por otra semana, que sería la semana 70. ¿Ya? Vamos a las primeras 7 semanas entonces. ¿Ya? Existen 4 decretos que están relacionados con la ciudad de Jerusalén. 4, y debemos entonces entender a cuál de ellos se refiere. El primero es de Ciro el Grande, y en realidad lo que hace Ciro el Grande, están puestas esas fechas porque no es como el día de hoy que estamos todos de acuerdo con el mismo calendario y por lo tanto podemos fechar exactamente un evento. Pueden haber ciertas discrepancias en algunos años, pero los que aparecen ahí, algunos autores mencionan que es cerca de esa fecha. Y lo que hace Ciro, emite un decreto. Ayer, no recuerdo si Daniel García o Hamilton nos comentó acerca de este decreto. Y el decreto lo que dice es que le da permiso a la gente para que pueda volver a Jerusalén. Recordemos que ya había caído el imperio de Babilonia y en este momento estaba el imperio Medo-Persa. ¿Se acuerdan que el oso decía que tenía como un costado que era como más alto que el otro? Y eso tiene que ver con que esta alianza Medo-Persa, los persas eran más fuertes que los medos, por eso que un costado era como más grande, más elevado. Pero este decreto no hace referencia a la ciudad ni a la plaza, sino que exclusivamente al templo. Por tanto, no debiese cumplir o no cumple el requisito para hacer esta orden que señala la profecía. Tenemos otro decreto que es el decreto de Darío hacia el 519. Y Darío básicamente lo que hace, él está intrigado y dice, bueno, ¿cómo esta gente que está bajo mi gobierno está yendo a Jerusalén? No entiendo esto. Y él lo que hace es investigar. Y encuentra el decreto de Ciro. Y lo único que hace Darío es ratificar el decreto de Ciro, nada más. Por lo tanto, tampoco cumple la característica de estar relacionado con los muros o con la ciudad. Tenemos el de Artajerjes I Longimano, dice la historia que tenía sus brazos y sus manos largas, por eso es el apodo que tenía, hacia el 459. Y básicamente lo que hace acá, él le da un permiso a Esdras para que pueda ir a edificar también nuevamente el muro y que vaya a adorar a Jerusalén. Todos estos tres están relacionados básicamente con adoración, con el templo. Pero tenemos un cuarto decreto, que es el mismo rey que lo emite hacia el 444, 445 antes de Cristo, que es un decreto que le da a Nehemías, donde le permite a Nehemías ir a edificar los muros de la ciudad y la plaza. Y ese es el decreto que la mayoría de los historiadores señalan como el punto de partida de las 70 semanas. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos nuevamente nuestro reloj profético, si vemos ahí, tenemos el 444, 445 que da el punto de partida, cuando el Señor toma el cronómetro y dice ya partimos, desde ahora en adelante parten las 70 semanas, sería esa fecha. Las primeras 7 semanas, los historiadores han hecho cálculos, nuevamente, recordemos que son 7 semanas, serían entonces 7 por 7, 49, ¿no es cierto? Hacen cálculos, no son 49 años de nuestro calendario, sino que son 49 años de 360 días. Hay algunas diferencias porque hay que incluir a veces los años bisiestos, pero los historiadores coinciden en que esos 49 años se cumplen en el fin del ministerio de Malaquías, que sería la finalización, al menos para nosotros, del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Ahí sería la finalización de las primeras 7 semanas. Luego sabemos que viene otro periodo que son de 62 semanas, que cumplirían al final las 69, 7 más 62, 69, que ocurriría este evento que se llama Mesías Príncipe. Cuando yo sumo entonces
estas 62 semanas, que son los 434 años, y hago este cálculo nuevamente, son 434 años. No lo quise colocar acá porque podía generar cierta confusión, pero básicamente lo que hace es, estos 434 años, lo multiplican por los 360 días, da una cantidad de días que ahí en su casa, con su calculadora lo puede hacer, y toman en cuenta algunas variaciones en los años. El año cero de alguna manera no se cuenta, porque el año cero no se cuenta como año para sumar. Y los historiadores caen más o menos en la fecha entre el 30, el 31 o el 32 después de Cristo, aproximadamente. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, ahí se muestra en nuestro reloj, ¿no es cierto?, lo que teníamos ya como las 7 semanas que se cumplieron. Sumamos estas semanas. Estas 62 semanas, parte de ellas no están en nuestra Biblia, porque corresponden al periodo intertestamentario, al periodo entre el reino que vimos que Medo-Persa, recordemos, era el reino de, ¿se acuerdan cuál era el metal? Medo-Persa era plata, efectivamente, correspondía a ¿qué cosa? Al pecho, era el oso, ¿no es cierto? Y hay un periodo que tampoco está descrito en nuestra Biblia, que es cuando tenemos el siguiente reino. ¿Cuál era el reino? Griego-macedonio. ¿Recuerdan cuál era el metal? El bronce. ¿Qué animal era? Leopardo. Esto es interactivo, tenemos que ir aprendiendo. Esos periodos no aparecen descritos en la Biblia. ¿Ya? Cuando usted va tal vez en la Biblia de los católicos, hay algunos libros que está ahí, el libro de Primera y Segundo de Macabeo, describen el periodo de, al menos, de cómo estaba Israel en el periodo en que estaban los griegos, ¿ya? En ese tiempo. Y sí describe parte del Nuevo Testamento el periodo en el que Roma está gobernando. ¿Recuerdan cuál era en la estatua que era Roma? El muro y las piernas. ¿Qué metal era? Hierro. ¿Y qué animal era? Una bestia horrible, ¿no es cierto? Era una bestia horrible. Perfecto. Entonces, algunos dicen que pueden haber 3 eventos en la vida de Jesús, porque este Mesías príncipe es Jesús. 3 eventos en su vida que pudiesen detallarse o apuntarse como esto mencionado como Mesías príncipe. Uno decía, es el nacimiento, puede ser el bautismo o la unción de Jesús, o el ingreso en Jerusalén. La verdad es que nuevamente la mayoría coincide en que no puede ser el nacimiento, porque ahí él no está declarado como príncipe, tampoco el momento de la unción, pero sí cuando él ingresa, sigamos con eso mismo, cuando ingresa a Jerusalén. Porque él cuando ingresa a Jerusalén ocurren 2 cosas. La primera, dice que se va a cumplir una profecía, que es la que está en Zacarías 9:9, que dice que el rey va a entrar sentado en un pollino de asno. Y lo segundo, que está descrito en Mateo, indica que el pueblo en ese momento empieza a alabarle, dice Hosana, Hosana, y Hosana, Hosana era una forma en la cual se llamaba al rey. Y ocurría algo bien particular, que la gente tomó hojas de palma para, no sé, Domingo de Ramos, ya, así por si acaso. Los que se ríen porque fueron, ya, pero no importa. Ya. Pero Domingo de Ramos, eso es lo que, de alguna manera, lo que se identifica, ¿ya? Y esa era una forma en la cual se expresaba el ingreso de un rey. Por lo tanto, lo que menciona Daniel como Mesías príncipe es el ingreso de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Una semana antes de la Pascua y una semana antes de la crucifixión de Jesús. Y es importante, la muerte de Jesús no ocurre en la semana 69, o en la suma que sería la 62, ¿no es cierto? 7 más 62 es la 69, porque eso ocurre después de la 69, dice, o después de las 62 semanas. Y lo que es, no voy a decir curioso, sino que da para pensar que varios de los que
estuvieron con las palmas dando la bienvenida a Jesús en Jerusalén fueron los mismos que una semana posterior, no más que eso, 7 días, porque nuestra memoria es frágil, 7 días después estaban gritando el nombre de Barrabás. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Daniel 9:26? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, dice que después de las 62 semanas, que en realidad son las 69, recuerdan porque habían 7 al comienzo, más las 62, que es lo que está mencionando acá, nos dan 69 semanas. Algo ocurre después de las 62 semanas, y son 2 eventos, al menos en Daniel dice que son 2 eventos. El primer evento es, que ya lo habíamos dicho, que ocurrió una semana después, que es proclamado como Mesías príncipe, y lo segundo es la destrucción de la ciudad y del templo. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, volviendo a nuestro reloj profético, tenemos las primeras 7 semanas, luego le sumamos las 62 semanas. Claramente, en la semana 69, que es la de 7 más 62, tenemos el evento del Mesías príncipe, y la muerte de Jesús ocurre después de la semana 69. Pero hay una palabra que es lo que viene, hay una palabra que llama la atención, dice, mas no por sí. Tal vez en nuestra versión clásica, que la Reina Valera, no se entiende, pero la palabra hebrea utilizada ahí es ayin, que significa nada o vacío. Y ahí le relato, le dejé una cita de la versión de las Américas de este mismo versículo. Y es interesante que dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Algunos dicen que la alusión pudiesen ser 2. La primera es que efectivamente él cuando muere estuvo solo. Recordemos que de sus discípulos, ¿quién estuvo ahí? Juan, era así, pero el resto escapó. Él estuvo solo. Nadie lo acompañó. Pero de algunos otros estudiosos dicen que él dice cuando más no por sí, nada o vacío, significa que en esa muerte, en su primera muerte, no se cumplieron todavía los 6 objetivos que habíamos visto al principio de las 70 semanas. ¿Ok? ¿Qué pasa con este pueblo? Este pueblo, porque dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, ¿quién es el pueblo y quién es el príncipe? Tenemos que preguntarnos, porque yo puedo confundirme. Y la segunda pregunta es si estos 2 eventos ocurren al mismo tiempo. O sea, yo necesito saber quién es el pueblo, quién es el príncipe, y si esos eventos que están relatados en este versículo son contemporáneos o no. En el pueblo del príncipe que ha de venir, la mayoría de los estudiosos también coinciden que el pueblo es Roma. Porque el pueblo es el que destruye la ciudad. Dice, más el pueblo de un príncipe que ha de venir. Está indicando que son 2 eventos que están separados en el tiempo. Ese pueblo dice que es el que va a destruir, que es el pueblo romano, que nuevamente son las piernas de hierro, esta bestia horrible, es el que destruye el templo, la ciudad y el santuario. En la siguiente lámina, si usted, hacia el año 70 después de Cristo, Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, ataca Jerusalén y él sitia la ciudad. Él está discutiendo con sus soldados. Recordemos que parte de esto que señalan de esta bestia respecto de Roma era cómo eran los soldados romanos. No era, en ese tiempo no había política en absoluto, no habían protocolos humanitarios. Roma era Roma. Ellos arrasaban con todo, ellos querían conquistar todo. Y Tito está discutiendo con sus capitanes de guerra si quemaban o no quemaban la ciudad, si la destruían o no.
El hecho es que están discutiendo, pero era tal la codicia que tenían los soldados romanos que decidieron quemarla. La historia cuenta que ellos ingresaron al palacio, ingresaron también al templo, y era tal la cantidad de oro que vieron que tomaron la decisión de quemarlo, porque el oro estaba enchapado. Una vez que se incendian estos lugares, se empieza a derramar el oro, y el oro cae entre medio de las piedras. Al caer entre medio de las piedras, lo que hacen después ellos es sacar las piedras para tomar el oro. Y si recuerdan cuando Jesús estuvo con sus discípulos, que sus discípulos le dijeron, Jesús, pero mira esto, qué precioso. ¿Qué le dijo Jesús? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. La siguiente, por favor. Entonces esos dos eventos se dan en este periodo de tiempo que es el periodo entre la semana 69 y la semana 70. La siguiente, la otra, por favor. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al príncipe, ya vimos eso, pero vamos a la parte que está con azul. Dice, y por otra semana, que es el periodo que está separado. Aquí recordemos que hay un reloj de tiempo, profético, que es cuando el Señor decide colocar una pausa, y esa pausa, en la siguiente la vamos a explicar acá. Esto que está acá es un principio que es como un principio telescópico. Los profetas del Antiguo Testamento veían a veces dos eventos, los veían como ocurriendo en el mismo instante, y para ellos era súper complejo, porque los profetas veían a veces, por ejemplo, a un Mesías rey, pero también veían a un Mesías sufriente, y eso era incomprensible para ellos, porque es como si usted se pone y mira hacia la distancia, dos montañas que están bastante lejos. ¿Usted cómo las ve? Cerca. Es como cuando usted mira las estrellas y dice, esta estrella está al lado de la otra. Pero la realidad es que esas estrellas están separadas por años luz. Y eso mismo ocurría en las profecías. No obstante, hoy día nosotros, ¿dónde nos encontramos? En el medio, en este valle, que es denominado por algunos como el periodo de la gracia, que está descrito en Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es una profecía que era desconocida en el Antiguo Testamento. La iglesia era un misterio. Eso no fue revelado a la gente en el Antiguo Testamento. Los profetas no lo conocían. Y Pablo lo da a conocer en este versículo. Ahí nos encontramos nosotros, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, dice, por el Evangelio. ¿Qué ocurre entonces en el reloj profético? Dice que después, por otra semana, va a llegar un momento en que esa pausa va a acabar y el Señor nuevamente, Él sabe el momento, va a apretar nuevamente el reloj y va a ocurrir la última semana. Dice que se va a confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana, básicamente es lo que estuvimos viendo en los últimos dos congresos anteriores, que fue, ¿se recuerdan el nombre? ¿Cuál fue? Inminente 1 e Inminente 2. Eso es lo que estuvimos viendo en esos congresos, básicamente, lo que pasa en la última semana. Sigamos con la siguiente, por favor. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70, Dios decide que nosotros como iglesia ingresemos. Él no es que se olvidó de Israel, sino que puso una pausa en esa profecía para que nosotros pudiésemos ingresar en este pacto y ser partícipes de estas promesas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Hoy estamos en el 2022. Hay un momento que no sabemos
que la iglesia va a partir, vamos a ser arrebatados. Y no sabemos si en el mismo día siguiente, en algún momento, va a haber algo que va a gatillar la última semana, que no es la partida de la iglesia, es cuando el anticristo confirme un pacto con Israel. La siguiente, por favor. Eso es un poquito rápidamente lo que estuvimos viendo en los años anteriores, donde se define qué es lo que ocurre en la última semana. La última semana está dividida en dos partes, 3 años y medio, que se conocen como tribulación, y los últimos 3 años y medio que se conocen como gran tribulación. Entonces está el arrebatamiento, tenemos este pacto, durante todo este periodo tenemos los juicios de Dios. Dios va a juzgar al mundo. En este mismo periodo va a estar la última bestia, la que era horrible, que representa un gobierno, una filosofía, una forma de vida, que era una bestia, recordamos, las bestias que nos dijo Hamilton, que no reconocen a Dios, están aparte de Dios, que va a estar gobernando. Y Dios decreta juicios sobre eso, que son los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. ¿Qué va a ocurrir entonces los primeros 3 años y medio? El anticristo, que vimos ayer que era el cuerno pequeño. ¿Recuerdan el cuerno pequeño que nos hablaron? Ya. Antes de comenzar estas semanas parece que él se va a levantar y va a vencer a otras 3 naciones. Y él se va a alzar en ese periodo, va a ser mucho más fuerte. Va a tener tal fuerza y reconocimiento que eso le va a permitir garantizar un pacto con Israel. Israel hoy día, hasta el día de hoy, ellos no pueden decir que están con seguridad. ¿Y qué le va a ofrecer? Paz y seguridad. Eso va a permitir, y este anticristo debe tener tal convicción o poder de convicción hacia otro, porque se va a permitir construir el templo. ¿Cómo vamos a saber que se construye el templo? Porque en algún momento dice que se van a cesar los sacrificios. La siguiente, por favor. En el punto medio, entonces, él dice que corta, algo ocurre, al parecer a él lo van a atacar, va a tener como una herida como de muerte, y como que va a resucitar. Y es muy probable que el falso profeta va a apuntar, ese es el Mesías que estamos todos esperando, todas las religiones esperan un Mesías. Véanlo, él murió y resucitó, a él tenemos que seguir. Y en ese momento se va a descubrir quién es realmente el anticristo. Dice que él va a instaurar la abominación desoladora. Y es muy probable que, como el falso profeta apunta hacia él se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a exigir adoración. En ese momento Israel va a decir, no era. Fuimos engañados durante este tiempo. Y vienen los últimos 3 años y medio. Ahí son los famosos 1260 días o 42 meses, donde Israel es perseguido. Fíjese que uno de los propósitos de las 70 semanas es expiar el pecado de Israel. Y a tal punto va a sufrir Israel que tal vez lo que vivió con Egipto, después con quién más, Babilonia, Imperio Asirio, con los griegos también hubo un tipo ahí que se llamó Antíoco Epífanes, que también los hizo sufrir mucho, con Roma, pienso Hitler. Todo eso tiene un propósito, y también va a ocurrir las últimas 3 semanas y media, que es que Israel se vuelva a Dios. Expiar a Israel. Pero al final de esta semana va a ocurrir algo que es la segunda venida del Señor, donde se va a instaurar su reino milenario. Ese es el panorama general, vamos a decir, de las 70 semanas, partiendo por las 7, las 62 y las últimas 7. ¿Tenemos tiempo para, Daniel, para ver lo del...? ¿Sí? ¿Lo ves tú? Perfecto. Bien, oremos. Padre, tú a Daniel le diste una perspectiva completamente diferente, más allá de lo que él estaba esperando. Daniel te oraba única y exclusivamente por un periodo de 70 años, Señor, en el cual su pueblo estuvo
estaba cautivo. Pero tú estabas interesado más allá de eso, Señor. Es muy probable que durante esos 70 años aún no se hubiesen arrepentido completamente de haberte dejado, porque claramente dice que durante estas 70 semanas que se proyectan, se iba a expiar la iniquidad, se iba a terminar con el pecado. 70 semanas, o 70 años, perdón, no fueron suficientes para que Israel, Señor, se arrodillara delante de ti. Solamente un hombre, Daniel, tuvo esta perspectiva, Señor, de humillación delante de ti. Y él se identificó con su pueblo y con su propio corazón. ¿De qué manera, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para orarte? Venimos a veces con exigencias delante de tu presencia, Señor, para pedirte, pero no miramos nuestro propio corazón, Señor. No miramos nuestra condición. Si algo nos ayuda, Señor, estos estudios que estamos haciendo, Señor, es para entender que tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra habla acerca de tu primera venida y de tu segunda venida, Señor. 1/3 de las profecías hablan de la primera venida y se cumplieron. 2/3 de las profecías están relacionadas con tu segunda venida, Señor. Si en la primera se cumplió, pero a cabalidad, la fecha, cómo nacerías, en qué ciudad ibas a nacer, Señor, ¿cuánto más no se va a cumplir esta segunda venida, Señor? Y eso debiese ser motivo, no de miedo, Señor, sino que motivo para yo buscarte, Señor, para saber que tú eres un Dios fiel, Señor, que cumples tu palabra. Llévame, Señor, en la intimidad, en oración, a buscarte, a confiar en ti, Señor, a trabajar en mi santidad, Señor. Que estas herramientas que hemos estado aprendiendo el día de ayer y el día de hoy me permitan, Señor, profundizar en tu palabra y buscarte, Señor. Tu palabra, tus mandatos son verdaderos, Señor. 490 años el pueblo de Israel, Señor, se alejó de ti. Tú tuviste misericordia de ellos, enviaste una cantidad de profetas enorme, Señor, para advertirles. Grande es tu misericordia, Señor. Pero Israel no escuchó. Señor, haz que nuestro corazón sea más sensible, Señor, que no sea necesario, Señor, pasar lo que ha pasado y lo que está pasando Israel, Señor, para entender. Háblanos al corazón, Señor, que podamos honrarte, Señor, con nuestra obediencia. Te bendecimos esta mañana, Padre, y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.